Continuamos con esta serie de videos donde hablamos acerca de todos los papas de la Iglesia Católica en orden cronológico. En la descripción puedes encontrar el enlace al primer video y a la lista de reproducción. Por ahora ya conocemos a 11 pontífices, comenzando con San Pedro y llegando hasta San Aniceto. A este último lo sucedió en el papado San Sotero. Nació alrededor del año 103 en Fondi, Italia, entre los años 166 y 175. Quien estuvo como pontífice de la Iglesia Católica fue el santo papa y mártir llamado Sotero, conocido en ese entonces como el Papa de la Caridad. Se cuenta que no había nadie más caritativo que él. Nadie se preocupaba tanto por los pobres y por ayudar a otros como el Papa Sotero lo hacía. Fue el Papa Sotero que prohibió que las mujeres tocaran los sagrados corporales y que no quemaran incienso en las misas, pero estas medidas fueron impuestas para combatir las herejías de Montano, quien decía que la Iglesia no perdonaba los pecados mortales en la confesión y que no era necesario el matrimonio, y eran dos mujeres quienes seguían a Montano y atraían a más mujeres para que persuadieran a los católicos a seguir las herejías de su maestro. Luego de que las herejías de Montano desaparecieran, las acciones tomadas anteriormente fueron omitidas. Durante el papado de Sotero también se confirmó que el matrimonio es un sacramento. Se desconoce cómo falleció, aunque hay algunos escritos que mencionan que fue mártir, pero no mencionan cómo ocurrió. El sucesor de San Sotero en el trono de Pedro fue San Eleuterio. Se desconoce el año de su nacimiento, pero se sabe que nació en Nicópolis, Grecia. Probablemente fue un esclavo en su juventud, debido a que su nombre significa hombre libre. Su tiempo en el papado fue de 14 años, comenzando en el año 175 y finalizando con su muerte el 24 de mayo del año 189. Durante su tiempo como papa, hubo un tiempo de relativa calma, ya que el emperador Marco Aurelio no persiguió a los cristianos, pero al pasar el mandato a su hijo Cómodo, las persecuciones se intensificaron y Eleuterio tuvo que dirigir a la iglesia en tiempos turbulentos tanto por las persecuciones como las de los herejes que ya aún seguían la doctrina hereje de Montano, así como también el marcionismo seguía causando división entre los fieles. Eleuterio fue también quien envió a los misioneros Fugacio y Damián a convertir a los bretones. Debido a la persecución a los cristianos impuestas por Cómodo, se cree que Eleuterio fue martirizado, aunque no hay ningún dato histórico que diga cómo ocurrió. El siguiente sucesor de Pedro como obispo de Roma fue San Víctor I. Víctor nació en el año 120 en algún lugar de la África romana y se convirtió en pontífice de la iglesia en el año 189. San Víctor fue un gran defensor de la ortodoxia de la iglesia. Durante su pontificado, muchos obispos de África y Asia querían celebrar Pascua según antiguas tradiciones hebraicas y que no coincidían en domingo, por lo que el Papa se negó a permitir dichos actos. También luchó contra herejías como la de Teódoto, que afirmaba que Jesús era un hombre cualquiera y que solo tenía poderes sobrenaturales. San Víctor I fue también quien permitió que se pueda bautizar a niños pequeños con cualquier agua en caso de emergencia, algo que ha ayudado a miles de personas en estos 1800 años. San Víctor no fue martirizado, pero la iglesia sufrió persecuciones durante su papado, por lo que se le dio el título de mártir. El Papa San Víctor I falleció el 28 de julio del año 199 y quien lo sucedió en el papado fue San Seferino. Se desconoce el año en el que nació San Seferino y en dónde nació exactamente, pero se sabe que era romano. Ascendió al trono de Pedro en el año 199, año en que el emperador romano era severo, por lo que durante más de 10 años sufrió las persecuciones de este cruel emperador. A pesar de las persecuciones, Seferino jamás dejó de lado al pueblo y siempre apoyaba a los más necesitados, y en persona se dedicaba a visitar a enfermos en su casa o a las personas privadas de su libertad en las cárceles. Luego de la muerte de Severo y la toma de poder de Caracalla como emperador de Roma, comenzó un tiempo de paz dentro de la iglesia, lo que provocó que las herejías aumentaran como la de Tertuliano, quien es considerado como padre de la iglesia por sus grandes enseñanzas en los primeros siglos, pero lastimosamente se dejó llevar por las enseñanzas de Montano, lo que provocó que comenzara a predicar en contra de la iglesia católica, afirmando que Jesucristo existió desde que se hizo hombre, entre otras herejías más. Durante su pontificado se permitió el uso de patena y cáliz hechos de cristal.
También que los jóvenes, al tener 14 años, pudieran recibir la primera comunión en Pascua. En el año 217, el nuevo emperador de Roma fue Macrino, quien volvió a perseguir a los cristianos, por lo que se cree que Seferino fue martirizado, aunque no hay registro histórico de este suceso. Seferino fue papa durante 18 años hasta el día de su muerte, el 20 de diciembre del año 217. En el papado lo sucedió San Calixto I. San Calixto nació en Roma aproximadamente en el año 155. Fue un gran amigo y consejero de San Seferino, y fue este último papa quien ordenó diácono a San Calixto. Desde el año 199 se encargó de las tierras conocidas en ese entonces como la Vía Apia, lugar donde fueron enterrados más de 200.000 mártires y 46 papas. A este lugar en la actualidad se le conoce como Catacumbas de San Calixto. Por casi unanimidad de votos, Calixto fue elegido papa en el año 217. San Hipólito fue un gran escritor y aportó varios escritos de gran valor teológico a la Iglesia Católica, pero no estaba de acuerdo con la elección de Calixto como papa, y debido a estas diferencias, se creó un cisma en la Iglesia, lo que dividió a los seguidores de Calixto y a los de Hipólito. Estas diferencias se deben a que Hipólito y sus seguidores no estaban de acuerdo con que Calixto no quitara de sus cargos a los obispos que hayan cometido pecado mortal. Según Hipólito, es razón suficiente para no perdonarlos y dejarlos fuera de la iglesia. También tenían diferencias con que Calixto permitió que algunas personas que hayan contraído matrimonio y se hayan divorciado antes de ser católicos, no se les debería permitir que fueran parte de la iglesia. Calixto también permitió que los esclavos se pudieran casar con mujeres no esclavas, lo que Hipólito consideraba como prohibido. Calixto fue martirizado cruelmente, por lo que parece que fue una turba de personas quienes lo golpearon y tiraron a un pozo en el año 222. En donde se encontraba dicho pozo, ahora es la Basílica de Santa María en Trastevere. Sus restos fueron trasladados a la Vía Aurelia. Aunque los restos de muchos papas de los primeros siglos se encuentran en las conocidas Catacumbas de San Calixto, los de dicho papa jamás fueron enterrados allí. Con respecto a San Hipólito, estuvo liderando el cisma de la iglesia durante varios años más luego de la muerte de San Calixto I, estando también en controversia con el sucesor que fue Urbano I, y al final regresando al verdadero camino de Jesucristo durante el pontificado de Ponciano, historia que conoceremos más adelante. Por ahora quedamos con el Papa número 16. En el siguiente video continuaremos con más biografías y datos interesantes sobre los siguientes pontífices de la Iglesia Católica. Te pido que te suscribas al canal si no lo estás, y que compartas el video para que todos conozcamos la rica historia de la Iglesia Católica, y así las personas no caigan en mentiras recurrentes como las que dicen que fue Constantino quien fundó la Iglesia, entre otros tantos inventos más. Que Dios los bendiga siempre.